Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Para aquellos que son nuevos en este rincón de Internet, les doy una calurosa bienvenida, espero que se queden y se sientan como en casa. Hoy tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos con la boca abierta y llenos de intriga. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo turco, y que involucra a dos de los nombres más brillantes y queridos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título del vídeo, El milagro de Hande Erçel. Kerem Bürsin renuncia a su gran decisión secreta, ya nos da una pista de que estamos ante algo mayúsculo, algo que podría cambiar el panorama. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las especulaciones y lo que este posible milagro podría significar para sus carreras y, por qué no, para sus vidas personales. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle a ese botón de suscripción. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Así que, como mencionamos en el título, estamos hablando de un posible milagro relacionado con Hande Erçel y Kerem Bürsin, y algo así como una gran decisión secreta, a la que Kerem parece haber renunciado. Para entender la magnitud de esto, primero necesitamos ponernos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su relación en pantalla trascendió a la vida real, y por un tiempo, fueron la pareja de ensueño de muchos fans. La noticia de su separación, cuando ocurrió, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su historia de amor tuviera un final feliz para siempre. Ahora, ¿qué es este milagro y esta gran decisión secreta? Las especulaciones son muchas y variadas, pero la información que ha estado circulando apunta a que Kerem Bürsin, tras su separación de Hande, estaba contemplando una decisión importante que podría haber cambiado drásticamente su carrera y su vida. Se habla de una posible mudanza al extranjero, de un retiro temporal de la actuación o incluso de un cambio radical de enfoque en su carrera, quizás explorando otros talentos o proyectos fuera del ojo público. Algunas fuentes incluso sugieren que esta decisión estaba ligada de alguna manera a su relación o a las secuelas de la misma, lo que le da un toque aún más personal y dramático a la historia. Y aquí es donde entra el milagro. Aparentemente Kerem habría estado a punto de tomar este camino, una ruta que parecía definitiva y secreta, lejos de los reflectores que lo hicieron famoso. Sin embargo, en el último momento, algo sucedió. Algo lo hizo reconsiderar, algo lo hizo dar marcha atrás en esta gran decisión. ¿Qué pudo haber sido? Aquí es donde la imaginación vuela, y donde los fans y los medios de comunicación han tejido un sinfín de teorías. Una de las teorías más románticas, y que sin duda muchos desearíamos que fuera cierta, es que hubo un reencuentro o una reconciliación, aunque sea a nivel de amistad o profesional, con Hande Erçel. Podría ser que una conversación, un encuentro casual, o incluso un proyecto conjunto haya reavivado la chispa, o al menos, haya creado un entendimiento mutuo que le hizo ver que su futuro, o una parte importante de él, seguía ligado a lo que conocía y amaba en su país y quizás a las personas con las que compartió momentos tan significativos. No olvidemos que ambos actores tienen un gran respeto mutuo y una admiración profesional que siempre han expresado. Otra posibilidad menos centrada en Hande específicamente pero igualmente impactante, es que Kerem haya recibido una oferta laboral increíblemente tentadora en Turquía. Algo que lo impulsó a quedarse a seguir desarrollando su carrera en su país natal, quizás un proyecto cinematográfico o una serie de televisión de gran envergadura que representaba una oportunidad única e irrepetible. Es posible que esta oferta haya sido tan convincente que lo haya hecho reevaluar sus planes de marcharse y buscar oportunidades en el extranjero. También existe la teoría de que la decisión secreta de Kerem no estaba directamente relacionada con Hande, sino quizás con un proyecto personal que requería su presencia y dedicación en Turquía. Podría tratarse de un emprendimiento familiar, de un proyecto social en el que está profundamente involucrado, o incluso de un deseo de dedicarse a un aspecto de su vida que había tenido que dejar en pausa debido a su exigente carrera. La renuncia a este plan, en este caso, sería un milagro en el sentido de que le permitió volver a enfocarse en su vida profesional tal como la conocemos, o quizás, a retomarla con una nueva perspectiva. Lo que sí es claro es que la información, aunque fragmentada y sujeta a especulación, sugiere que Kerem Bürsin estaba en un punto de inflexión, considerando un cambio radical.
Y la renuncia a esa decisión, sea cual sea, ha sido recibida con gran interés y curiosidad. Para muchos este hecho es visto como un milagro porque significa que seguimos teniendo a Kerem Bürsin en el panorama de la actuación turca, contribuyendo con su talento y carisma. Y es precisamente en estos momentos de incertidumbre y especulación donde los fans juegan un papel fundamental. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y deseos. Muchos expresan su felicidad por la permanencia de Kerem en Turquía, mientras que otros no dejan de fantasear con un posible regreso de la pareja Kerem y Hande, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto juntos. La verdad es que la química entre ellos era tan palpable que la idea de volver a verlos compartir pantalla es un sueño recurrente para muchos. Ahora, ¿cómo afecta esto a Hande Erçel? Si bien el titular menciona la renuncia de Kerem a su decisión, la conexión con Hande es innegable en el imaginario popular. Si la decisión secreta de Kerem estaba, de alguna manera, influenciada por su relación pasada con Hande, o si su permanencia en Turquía ahora abre puertas a futuras interacciones, esto podría ser interpretado como un milagro para quienes anhelan verlos reunidos. Incluso si no es una reconciliación romántica, podría ser un renacimiento de una amistad sólida y una colaboración profesional fructífera. Hande, por su parte, ha seguido consolidando su carrera con proyectos ambiciosos y destacadas actuaciones. Su enfoque ha sido siempre el crecimiento profesional, y es probable que cualquier situación que involucre a Kerem sea vista desde una perspectiva de respeto mutuo y apoyo profesional. Este tipo de noticias, por supuesto, son lo que mantienen viva la llama del entretenimiento y la especulación. Nos gusta creer en las segundas oportunidades, en los giros inesperados de la vida, y en la idea de que a veces, los caminos que parecen alejarse, pueden volver a cruzarse. El milagro de Kerem Bürsin renunciando a una gran decisión secreta es, en esencia, una historia de reconsideración, de reevaluación y, para muchos, de esperanza. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las celebridades, existen momentos de profunda reflexión y cambios de rumbo. Es importante recordar que hasta que no haya declaraciones oficiales claras de los involucrados, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación y la interpretación. Sin embargo, la fuerza con la que ha resonado esta noticia, y la emoción que ha generado, demuestra el profundo impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen en sus seguidores. Son dos artistas que han logrado conectar con el público a un nivel muy personal, y sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla, son seguidas con gran interés. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Podemos interpretar este milagro como una señal de que Kerem Bürsin ha encontrado una motivación lo suficientemente fuerte como para quedarse y seguir adelante con su carrera en Turquía, en lugar de buscar un nuevo comienzo en el extranjero. Esta motivación, sea cual sea, es lo suficientemente poderosa como para que él haya descartado una decisión que aparentemente era muy importante para él. Y dado el contexto mediático y la popularidad de la pareja que formó con Hande, es natural que la conexión entre ambos sea el foco principal de las especulaciones. Para finalizar, este giro inesperado en la vida de Kerem Bürsin, y la especulación que lo rodea, nos recuerda la fascinación que ejercen las historias de amor y las trayectorias profesionales de estas estrellas. El hecho de que haya habido una gran decisión secreta, y que ahora parezca haber renunciado a ella, solo añade más misterio y expectación a su figura. Y quién sabe, quizás en el futuro tengamos noticias más concretas que nos permitan desentrañar este intrigante milagro. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundidades de la especulación sobre el posible milagro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la misteriosa renuncia de Kerem a una gran decisión secreta. Hemos analizado las diversas teorías, desde reconciliaciones románticas hasta oportunidades profesionales irresistibles. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin ha decidido permanecer en Turquía, y eso es una noticia que emociona a muchos de sus fans. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo y la intriga. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo del canal. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes que haya sido esta gran decisión secreta de Kerem Bürsin? ¿Y por qué creen que ha decidido renunciar a ella? ¿Creen que Hande Erçel tuvo algo que ver en esto? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ander Cell y Kerem Bürsin, o que simplemente disfruten de las noticias del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Activen la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.